Cuando Dan Chuan regresó al tercer año de preparatoria. La belleza de la escuela, mi esposa, escuchó tus pensamientos. ¿Debería empezar a salir con la hermosa ahora mismo? ¿O debería seguir el mismo camino que en mi vida pasada? ¿Y terminar juntos en la universidad? Wen-Yan Muyulu abrió los ojos como platos. ¿Qué tonterías está diciendo este tipo? No, espera. Vio claramente que no abriste la boca para hablar. ¿Acaso son los pensamientos de Du Ziten? Entonces, tus pensamientos resonaron de nuevo. Mejor no cambio el curso original de las cosas. En mi vida pasada, después de casarnos, la hermosa era súper estricta conmigo. Ni siquiera me dejaba ir por un masaje de pies. Mejor disfruto mi libertad un rato más. Crack. La pluma en la mano de Muyulu se partió en dos. No sabe por qué, pero ya estaba empezando a enojarse. No pudo evitar pensar con desdén. A ver, como sea soy la belleza de la escuela. ¿Cómo podría estar con un chaparro como tú? Pero ese enojo le costó caro. De repente sintió un dolor agudo en el vientre. Justo en esos días, estaba en sus días. Frunció el ceño. Y se recostó sobre el escritorio, adolorida. Y esta escena fue vista por ti, que estabas castigado afuera del salón. Por su cara, seguro ya le llegó a la hermosa. Así que en la prepa le dolía tanto. Con razón cuando éramos novios. Siempre me pedía que le sobara la panza. Muyulu, escuchando ese zumbido en su cabeza, finalmente no aguantó más, golpeó la mesa y se levantó. Llena de vergüenza y furia, le gritó al que estaba afuera, Du Ziten. ¿Puedes dejar de decir esas cosas tan vergonzosas? Ese grito silenció el salón por completo. Todos los compañeros se quedaron atónitos, mirando a la chica que normalmente era como un conejito blanco. Una chica dócil. El maestro de matemáticas agarró su regla y caminó hacia la puerta. Du Ziten, estás castigado en clase. ¿Y todavía te atreves a molestar a tus compañeras, eh? Al ver eso, te quedaste pasmado. No, profe, yo no dije nada. Pero si no dije ni una sola palabra. El profesor de matemáticas soltó una risa burlona. ¿Y crees que te voy a creer? Ni loco. Y dicho eso, te arrastró. A la dirección. A la hora del almuerzo. Con cara de pocos amigos, saliste de la oficina del director. Y regresaste al salón. Armaste un relajo en clase y, para colmo, por intentar ligar, terminaron acusándote. El director te dio un ultimátum. Tus padres tienen que venir mañana, sí o sí. Y pensar que, siendo un hombre de casi 30 años, todavía tienes que aguantar el sermón de tus papás. En ese momento, sentiste que te iba a tragar la tierra de la pura vergüenza. Pero, pensándolo bien, la idea de volver a ver a tus papás pronto, hizo que de repente sintieras una calidez indescriptible en el pecho. En tu vida pasada, aunque no eras millonario, se podría decir que vivías bastante bien. La única lástima fue que tus padres fallecieron muy pronto. Se fueron antes de poder disfrutar de la vida. Ya que tengo una segunda oportunidad, tengo que asegurarme de que mis viejos vivan bien desde ahora. Además, necesito conseguir una lana rápido, para sacar a mi preciosa de las garras de la familia Mu. No pienso volver a pasar por eso ni de loco. Pero para lo que sea, se necesita un capital para empezar. Al pensar en esto, tu mirada se desvió sin querer hacia Muyulu, que estaba sentado en la primera fila. Entonces lo recordaste. La familia de mi preciosa está forrada en dinero. Después de casarse, siempre andaba presumiendo que en la prepa su domingo era de 7 cifras. ¿Y si le pido prestado a él para empezar? Justo cuando estabas perdido en tus pensamientos. Muyulu, que fingía estar dormido, estaba parando la oreja para escucharte a escondidas. Cuando escuchó esa última frase, peló los ojos como platos. Este tipo le está echando el ojo a mi guardadito. Ja. Sigue soñando. Qué sinvergüenza. ¿Usar mi propio dinero para rescatarme a mí mismo? ¿Acaso estoy loco? Pero, ¿cómo sabe lo que tengo en mi cuenta del banco? De 7 cifras. ¿En serio me casé con un tipo como este? Imposible, es absolutamente imposible. Mientras Muyulu estaba perdido en sus pensamientos, de repente se te ocurrió una idea genial. Luego, te acercaste emocionado a Muyulu y te pusiste a bailar. No soy un gel de ducha, lárgate. Muyulu, inexpresivo, interrumpió tu ritual. Bueno, casi sin detenerte. Te diste la vuelta y regresaste a tu asiento. Definitivamente, fui demasiado obvia. Hablando de eso, ¿mi relación con Da Piao Liang era muy mala en la preparatoria? No lo recuerdo muy bien. Después de clases, Muyulu guardaba sus cosas en silencio en su asiento. Tú tampoco te fuiste. Solo te quedaste sentada en tu lugar con cara de angustia.
Muyulu te miró de reojo. Esta tipa todavía le tiene el ojo puesto a mi guardadito. Molesto, terminó de guardar sus cosas y se preparó para irse. Justo cuando estaba por salir del salón, de repente recordó los pensamientos de la chica del dolor de estómago. Claro, hoy es 4 de enero. Entonces mañana, ¿no es cuando el abuelo de Da Piao Liang muere de un infarto fulminante? Creo que se desmayó de repente mientras caminaba. Si alguien lo hubiera encontrado a tiempo, quizá no habría pasado nada. ¿Debería advertirle a Da Piao Liang? Pero, ¿qué pretexto uso? Al oír esto, las pupilas de Muyulu se contrajeron de golpe. Abrió los ojos como platos. ¿Qué el abuelo tendrá un accidente mañana? Va, da igual, mejor le doy un aviso a Da Piao Liang. Una vez que te decidiste, te levantaste para ir a darle una sutil advertencia a Muyulu, pero cuando volteaste hacia el asiento de Muyulu, ya no había ni rastro de él. Suspiraste con resignación. Va, ya que, mejor espero a la noche y se lo digo por pingüino. Terminaste de guardar tus cosas y saliste del salón. Media hora después, te paraste frente a un gran patio residencial, y exclamaste con nostalgia. Hacía tantos años que no volvía a esta casa. Con el corazón hecho un nudo, empujé la reja del patio y entré. Apenas entré, mi tío Dusan me gritó, oye, Siten, tu maestro llamó a la casa. Y tú, escondiéndote por ahí, sin saber si reír o llorar, saqué las llaves para abrir la puerta y entrar. Mientras, iba murmurando, no se preocupen. Mi mamá solo tiene un hijo, no me va a matar a golpes. Él solo sonreía sin decir ni pío, viendo cómo entraba a la casa. No pasaron ni 2 minutos, cuando desde adentro se escucharon mis gritos de auxilio, camarada Wang Xiufang. ¿Pero qué estás haciendo? Soy una flor de la patria. Baja ese palo ahora mismo. Vamos a hablarlo como gente civilizada. Mocoso insolente. Ya se te subieron los humos, ¿verdad? ¿Ahora hasta te atreves a molestar a tus compañeras? Vas a ver que hoy sí te mato. Lo que siguió fue un alboroto de todos los diablos. Afuera, varios de los vecinos, con el plato en la mano, estiraban el cuello todo lo que podían, para escuchar con atención el relajo que había adentro. Ya a la hora de la cena, mi papá, Duigo, que acababa de llegar de la construcción, apenas entró a la casa. Cuando me vio acercarme a él, todo enfurruñado. Papá de mi vida, alguien le está pegando a tu hijo. ¿Vas a hacer algo o no? De inmediato, a Duigo se le abrieron los ojos como platos. ¿Quién te pegó? De verdad que no sabe con quién se mete. Pues, ¿quién más iba a hacer? Pues yo también voy y le pego a su hijo. No, pues, olvídalo. La ira en mi corazón se apagó al instante. Duigo se cambió los zapatos y me miró con una cara de te lo mereces. Te metiste en problemas e hiciste enojar a tu mamá, ¿verdad? Desvié la mirada, haciéndome el inocente. Yo. Para nada. Apenas había terminado de hablar, cuando Wang Xiufang salió de la cocina, con un cuchillo todavía en la mano, dijo, tu hijo ya es todo un galán, ¿sabías? Ya hasta se la pasa molestando a las niñas en la escuela. El camarada Du se quedó pasmado por un segundo, y luego, muy serio, preguntó, o sea que ya tiene novia. ¿Necesitas que papá te dé algo de dinero para tus gastos? Al oír eso, se me iluminaron los ojos. Gracias por tu apoyo, papá. ¿Cuánto me vas a dar? El rostro de Wang Xiufang se ensombreció al instante. No te voy a dar ni madres. Dulao-san, ¿con qué escondiendo tu guardadito, Ándale, ven para acá. Tú y yo vamos a arreglar cuentas hoy mismo. Al ver que su padre se estaba echando la soga al cuello, te escabulliste del campo de batalla. Al volver a tu cuarto, te tiraste directo a la cama. Apenas cerraste los ojos. Un texto que decía iniciando sistema apareció flotando. La barra de progreso se quedó atorada en 99%. No se movía ni un poquito. Miraste la barra de progreso con cara de resignación. Cuando renaciste esta mañana, ya habías visto el mensaje del sistema. Pensaste que a partir de ahora te ibas a comer el mundo. Pero este sistema parece ser chafa. La barra de progreso lleva todo el día atorada en 99% sin moverse. Así que mejor decidiste ignorarlo. Te levantaste y prendiste la computadora. Encontraste el avatar de Muyulu y le diste clic. Oye, compañera Mu, escuché que tu abuelo no anda muy bien del corazón. Mientras escribías, de repente sentiste que no era la mejor manera de decirlo. Así que borraste el mensaje. Después de darle vueltas un buen rato, de repente se te ocurrió una idea. Y empezaste a escribir de nuevo. Mientras tanto, en una lujosa mansión en la zona residencial de Chengjiao,
Muyulu estaba sentada frente a su computadora, con la mirada perdida. Lo que pasó hoy en la escuela no la dejaba en paz. ¿Por qué pude escuchar los pensamientos de Dusiten? ¿Acaso de verdad me casé con él? Imposible, imposible, imposible. Muyulu se estremeció. No paraba de murmurar para sus adentros. Pero, ¿cómo supo de mi guardadito? Además, dijo que se esforzaría para ganar el dinero de la dote, para sacarme de esta casa tan fría. La mirada de Muyulu se fue perdiendo poco a poco. ¿Quién sabe en qué estaría pensando? Cuando volvió en sí, de repente se sonrojó. De pronto, sintió una oleada de timidez. De pronto, recordó algo. Si es verdad que Dusiten renació, y si no estoy alucinando, entonces mañana el abuelo no se salva. Al pensar en esto, Muyulu tomó una decisión. Mañana, pasara lo que pasara, se quedaría en casa, para cuidar bien de su abuelo, aunque todo fuera mentira. Justo en ese momento, el icono de un pingüino en la computadora comenzó a parpadear sin parar. Confundido, abrió la ventana de chat. Compañera Xiaomu, ¿tienes tiempo mañana en la tarde? Hay que vernos, ¿va? Tengo algo muy importante que hablar contigo. Es Dusiten. ¿Qué querrá de mí? Pero ese tono tan vago, y esa forma tan sutil de hablar. De nuevo recordó la voz que había escuchado en su mente. La cara de Muyulu se puso roja hasta las orejas. ¿Acaso, quiere declarárseme? Por alguna razón, de la nada sintió un poco de nervios. Dudó un buen rato. Antes de responder, ¿pasa algo? Pero esperó y esperó. Y no recibió ninguna respuesta. Al volver a mirar, su foto de perfil ya estaba en gris. Se había desconectado. Esta tipa. Muyulu infló las mejillas, molesto. Qué poco le importo. Ja. Y así espera que le diga que sí mañana. Justo en ese momento, tocaron a la puerta. Lo llamaban para que bajara a cenar. Soltó un suspiro. Llegó mi parte menos favorita del día. Capítulo 6. Contrastes familiares. Ay. Gordita. Suéltame. Suéltame. ¿Y tú quién te crees para llamarme gordita? Mocoso insolente. Wang Xufang, con el ceño fruncido y una mirada glacial, le retorció la oreja a Dusiten, y lo levantó de un tirón de la silla frente a la computadora, mientras le reclamaba, nomás llegas y te vienes derecho a casa de tu segundo tío a jugar. ¿Ya escribiste la autocrítica que te pidió el maestro? ¿Hiciste la tarea? Ya casi son los exámenes finales. ¿Ya te pusiste a estudiar? Mañana es fin de semana. No me vengas con que no hay prisa, déjate de tonterías. Y apúrate a bajar a comer. O si no, vas a comer con Da Huang. Da Huang es un perro, que crió toda la familia de Dusiten. No es de ninguna raza fina. Su nombre científico es perro rural chino, pero normalmente le dicen perro criollo. Después de todo, un pueblito como Xiaopingkou no es muy diferente del campo, así que es normal tener un perro para que cuide la casa. Con la oreja adolorida y sin poder hacer nada, Dusiten tuvo que cerrar su sesión de cucú, y luego se fue siguiendo a Wang Xufang. Antes de irse, vio a esa mocosa de Yang Yu cargando a su primita. No solo no hizo nada para salvarlo, sino que además tomó la manita de su primita para despedirse de él. Con una sonrisa burlona, dijo como si fuera la dueña de un local. Gracias por su visita, vuelva pronto. La primita también dijo con su vocecita de bebé. Vuelva pronto. A escondidas, Dusiten les pintó el dedo de en medio, pero Wang Xufang se dio cuenta de su gesto. Le dio un retorcijón en la oreja que ya le estaba jalando. Él soltó un aullido de dolor al instante, y se fue de la casa de su tío gritando que le dolía. Cuando bajaron, su papá, Yang Aiwo, estaba sosteniendo una pequeña copa de licor blanco. Tarareaba una cancioncita para sus adentros, y frente a él solo había dos platillos, un platito de cacahuates, y un plato de pepino machacado. Cuando Dusiten vio eso, se desesperó. Oye, papá, ¿qué te pasa? Tu esposa, Wang Xufang, nos está criando como si fuéramos conejos. No nos da ni una pizca de carne. ¿Acaso no puedes controlar a tu mujer? Ligeramente borracho, Yang Aiwo entreabrió los ojos. Le echó un ojo a su hijo. No me hables. Esta vieja nomás se preocupa por su hijo, y ni se acuerda de consentir a su esposo. En ese momento, Wang Xufang salió de la cocina. Llevaba un tazón en las manos, y mientras caminaba hacia la mesa, no paraba de regañar, tragar y tragar. ¿A poco nomás sirves para eso? ¿Y todavía quieres carne? ¿Por qué no te vas a un chiquero? Ahí persigues a un cerdo y le muerdes las nachas. Eso sí estaría fresco.
¿O prefieres que te dé un par de sopapos, A pesar de los regaños. Dejó el tazón que traía en la mesa. En el caldo de soya del tazón flotaba una capa de grasa. Adentro había unos 7 u 8 muslitos de pollo. También tenía varias rebanadas grandes y delgadas de pancita de cerdo. Era el platillo favorito de Du Siten desde que era niño. Los muslitos y la pancita, bien lavados, se ponen en un tazón pequeño. Se sazonan con un poco de vino de arroz y salsa de soya. Y así de simple. Se mete en la olla de presión donde se cuece el arroz. En cuanto el arroz está listo, se saca el tazón. Y desprendía un aroma que para qué te cuento. La pancita se deshacía en la boca. Y los muslitos estaban tan suaves que la carne se despegaba solita del hueso. Du Siten miró ese plato de carne. Y al instante, se le aguanaron los ojos. Desde que se fue a la universidad, no había vuelto a comer esos muslitos con pancita que le hacía su mamá. Yang Aiwo llevaba un buen rato bebiendo, pero en ningún momento vio que Wang Xiufang sacara ese plato de carne. Era más que obvio para quien lo estaba guardando. Con razón el viejo Yang se quejaba. Voy por arroz. Du Siten temía que sus padres se dieran cuenta. Le daba mucha vergüenza. Se levantó y fue a la cocina a servirse arroz. Cuando salió con su tazón de arroz, vio con cara de asombro a sus primitos y primitas, todos desparramados en sus asientos, cada uno agandallando una silla. Y peor aún, cada uno ya traía un muslito de pollo en la mano, zampándoselo con un gusto. Cuando vi mi plato, ya no quedaba nada, solo unos cuantos trozos de panceta. Dolor de estómago se enfureció al instante. ¿Qué se traen ustedes, chamacos? Eso me lo preparó mi mamá. Corrió hacia ellos. Sus primitos y primitas se echaron a correr entre risitas. El hijo menor del tío tercero todavía andaba presumiendo una piernita de pollo. Dijo que la tía tercera les dijo que no era necesario guardarle nada al primo, que nos lo comiéramos todo. Dolor de estómago. Volteó a ver a su mamá, Wang Xiufang. Wang Xiufang estaba cargando a la primita, la hija del tío segundo, y le estaba limpiando los mocos. ¿A poco no te dejé 2 rebanadas? Y también queda un poco de caldo. Échaselo a tu arroz y cómetelo. Dolor de estómago, maldición. Que le devuelvan la gratitud que sintió hace un momento. Mientras tanto, en la casa de la familia Mu. La familia Mu también estaba cenando junta. Toda la familia llenaba por completo la mesa. Una mesa muy, muy larga. Sobre la mesa había pollo, pato, pescado y carne. Era un banquete muy abundante. Sin embargo, el ambiente en la mesa era algo silencioso. Solo se escuchaba el sonido lento de la masticación, y el de los cubiertos chocando contra los platos. De vez en cuando, un adulto regañaba a su hijo que no quería comer. Pero esa voz era rápidamente interrumpida por un sonido proveniente de la cabecera de la mesa. Una tos. Y al instante, la persona cerraba la boca, como si estuviera agradecida. Era el patriarca de la familia Mu. El líder de la familia, Mu Changwan. Mu Yulu estaba sentado entre ellos. Sentado con una postura impecable, tomaba el arroz con sus palillos. Y comía bocado a bocado, lentamente. Frente a él estaban sentadas su madre y su tía, las mismas que acababan de pelear. Esas dos, que hace un momento se querían arrancar el cabello la una a la otra, ahora comían sentadas como si nada hubiera pasado. Incluso de vez en cuando se ayudaban a servir una copa de vino tinto, como si su relación de cuñadas fuera la mejor del mundo. No es que lo hubieran olvidado. Simplemente no se atrevían a demostrarlo frente al patriarca. Los hombres de la casa vestían todos de traje y corbata. De vez en cuando, se escuchaba la vibración de un celular. Algunos lo tomaban para echar un vistazo. Sin expresión alguna, apagaban el celular, mientras que otros fruncían el ceño, y se levantaban para hacer una llamada afuera. A pesar de ser una cena tan grande, el ambiente se sentía pesado y sin vida. En la cabecera de la mesa, Mu Changwan sostenía sus palillos, frente a una mesa llena de los más exquisitos manjares. Tardaba en dar el primer bocado. Miraba a todos sus hijos y nietos reunidos, pero por dentro sentía una gran amargura. En la historia del país, la familia Mu era, sin lugar a dudas, la más rica, y el ascenso de la familia Mu comenzó con el actual patriarca, el señor Mu Changwan. Los ancestros de Mu Changwan, hasta finales de la dinastía In, habían sido todos campesinos de pura cepa. Cuando él era joven, su familia tampoco era adinerada. En casa eran 3 hermanos y 2 hermanas. 2 de los hermanos varones no sobrevivieron, y a sus 2 hermanas las dieron a criar a otra familia. Al final, solo quedaron su hermano mayor y él, el más chico. Esto deja ver la terrible situación económica de la familia en aquel entonces.
Pero Muchangwan no era de los que se quedan de brazos cruzados. Así que dejó el asadón en el campo y empezó a buscarse la vida con otros negocios. Al principio, se dedicaba a la reventa. Se trepaba a los trenes de carga. Llevaba mercancía del sur para venderla en el norte. Y traía de vuelta los productos típicos del norte para venderlos en el sur. En los años 60, a este tipo de actividad se le llamaba especulación y acaparamiento. Hacer eso era un delito. Pero a Muchangwan no le daba miedo ir a la cárcel. Le tenía miedo a la pobreza. Tenía miedo de que sus hijos terminaran como sus dos hermanos. Que se enfermaran y no tener dinero para curarlos. Miedo de no poder mantener a sus hijas y tener que darlas en adopción. Y así se la pasó de revendedor hasta el 78. Justo cuando todos los demás empezaban a dedicarse a eso. Él lo dejó. Regresó a su pueblo a vender mercancías baratas. Lisi, en aquellos años, era un lugar muy pobre. Debido a su situación geográfica, apenas si tenían tierra para sembrar. Así que, para ganarse la vida, mucha gente se fue del país a escondidas. Pero Muchangwan, que se quedó, hizo una buena obra. Reunió a los paisanos que quedaban y abrieron talleres. Hacían juguetes, hacían ropa, hacían toda clase de artículos de uso diario. Usando los contactos que hizo en su juventud como jefe de la isla, le vendía la mercancía al por mayor a otros jefes de la isla. Por un tiempo, las ganancias fueron bastante buenas. Con el tiempo, el negocio de la familia Mu fue creciendo cada vez más. Y como estaban en una tierra de emigrantes, sus productos se terminaron vendiendo en el extranjero. Sin darse cuenta, aquel muchacho que alguna vez no tuvo ni un centavo, levantó un imperio comercial desde cero. Pero el éxito en los negocios no significa el éxito en la familia. Capítulo 7. Una decisión que cambia la vida. A todo héroe le llega su ocaso. Hoy en día, Muchangwan ya roza los 70 años, quizás por haberse matado trabajando de joven. Ahora de viejo le empezaron a salir todos los achaques. Hace unos días, el doctor le dijo que andaba mal del corazón, y que debía quedarse internado en observación por un tiempo. Muchangwan no le hizo caso al doctor. No le gustan los hospitales. Sentía que, una vez adentro, al ver las paredes completamente blancas del hospital, al oler el penetrante aroma a desinfectante, sentía como si sus días estuvieran contados. La cena de la familia Mu no terminó hasta las 7 en punto. Los niños ya se habían levantado de la mesa, pero los adultos no tenían prisa por irse. Se quedaron platicando entre ellos con sus copas en la mano. Es la regla de la familia Mu. En la mesa no se habla. Por eso nadie dijo una palabra durante la cena. Pero ahora que habían terminado, ya no había problema. Papá, oí que fuiste al hospital hace unos días. ¿Te encuentras bien? La esposa de su segundo hijo le sirvió vino, muy solícita. Preguntó con una sonrisa aduladora. No es nada, respondió Muchangwan con indiferencia. Es solo que el doctor me dijo que le bajara al alcohol. A la esposa del segundo hermano se le borró la sonrisa de inmediato. No sabía si servir el vino de la botella, o si debía soltarla. Así que, con una sonrisa incómoda, dejó la copa. Justo en ese momento, la esposa del tercer hermano le hizo una seña a su hijo, que acababa de graduarse de la universidad. Una mirada de complicidad. El hijo del tercer hermano captó la indirecta al instante. Se levantó sonriendo y dijo, abuelo, el próximo año me gradúo de la universidad. Este año hago mis prácticas. Y quiero ayudar en el negocio familiar. La esposa del tercer hermano aprovechó para intervenir de inmediato. Así es, papá. Xiao Qian ya no es un niño. ¿No crees que ya es hora de que le des una de las tiendas para que la administre? Que sea para que vaya agarrando experiencia, ¿no? La esposa del segundo hermano soltó una risita burlona. ¿A poco los de carrera técnica también hacen prácticas? Al tercer hermano le cambió la cara de inmediato. Cuñada, ¿qué modales son esos? ¿Acaso una carrera técnica no es estudiar? Xiao Qian también es tu sobrino. Una cosa es que no lo apoyes, pero otra muy diferente es que te burles. El ambiente se puso súper tenso al instante. Mientras tanto, el segundo y el tercer hermano ignoraban por completo la discusión de sus esposas. Actuaban como si no la vieran. Y seguían hablando de sus negocios como si nada. ¿Cómo va la tienda del centro histórico? ¿Cómo va a ir? Apenas si hay gente. La estoy usando de bodega. En un tiempo pienso traspasarla y ya. Ya estoy en pláticas con un posible comprador. Qué bien por ti, hermano. Papá te dejó a ti la mayoría de las tiendas de la calle principal para que las administraras. Jaja, pues ahí la llevamos. Muchangwan escuchaba, mientras su familia, cada uno con sus propias intenciones ocultas, seguía hablando.
Se sentía increíblemente irritado. No importaba de qué hablaran, al final todo se trataba de una sola cosa, dinero. Sobre todo en los últimos 2 años. Ahora que su salud iba de mal en peor, Maro. Estos cabrones. Son como moscas que huelen la carne podrida. Temen que si llegan tarde, no les tocará su tajada. Cada 2 por 3 vienen a la vieja casona a comer con él. Toda la familia en bola. Ah, qué bien. De verdad, qué bien. Qué considerados son mis niños. Muchangwan entendía perfectamente, pero prefería no hacerlo. Su mirada, rápidamente, se posó sobre una chica en un rincón de la mesa. Su expresión se suavizó al instante. Con voz amable, preguntó, Yulu, este año ya estás en segundo de prepa, ¿verdad? ¿Cómo vas con las calificaciones? Muyulu estaba sentada en silencio, sin decir nada. En realidad, no quería estar ahí cenando, y menos tener que quedarse a ver a los adultos y sus intrigas. Para ella, esto era una verdadera tortura. Y para colmo, hoy andaba en sus días. Los cólicos la estaban matando, pero no le quedaba de otra más que aguantarse sentada. Su mamá se lo había dejado bien claro. Tenía que hacerle compañía al abuelo. No podía irse así como si nada. Y cuando de repente le hablaron, al principio, ni siquiera reaccionó, hasta que su mamá, por debajo de la mesa, le dio una patadita, y le lanzó una mirada de desaprobación. Fue entonces que Muyulu reaccionó. Muy bien, abuelo. La mamá de Muyulu dijo, toda orgullosa, papá, es que no sabes. En el último examen mensual, Yulu sacó el primer lugar de toda su clase. Si sigue a este ritmo, el próximo año la mejor estudiante de historia podría ser de nuestra familia. Muchangwan dijo, complacido. Qué bueno, qué bueno. Desde que era niña, Muyulu siempre había sido la nieta consentida de Muchangwan. No le faltaban nietos en la familia, pero aunque de pequeños eran un encanto, de grandes todos se volvieron unos rebeldes. Ninguno servía para los estudios, pero para meterse en problemas, para eso sí eran los primeros. Muchangwan también reflexionaba a menudo. Se preguntaba si en sus años de juventud se había enfocado demasiado en ganar dinero, y había descuidado la educación de sus hijos, y ahora, la generación más joven, criada por esos padres, era igual, pero la hija de la familia Lao era diferente. Desde pequeña fue adorable, como una muñequita de jade, y al crecer, era tranquila y sensata. También sacaba buenas calificaciones. Nunca había causado problemas. Y lo más importante, era la única, con la esperanza de entrar a una universidad de prestigio en la familia. Naturalmente, el abuelo la tenía en muy alta estima. Muyulu miró al anciano, y sintió una extraña inquietud en su corazón. ¿De verdad el abuelo sufrirá un infarto mañana? Todavía no podía creer del todo lo que había escuchado en la mente de Du Ziten, así como tampoco podía creer que Du Ziten fuera su futuro esposo, o más bien, no quería creerlo. Pero, ¿y si era verdad? Si cierto o no, mañana tengo que estar al lado de mi abuelo, pase lo que pase. Muyulu apretó sus pequeños puños, tomando una decisión en secreto. Después de la cena, Du Ziten estaba sentado en la sala del primer piso viendo la televisión. Sin embargo, en ese preciso momento, en la pantalla, solo había anuncios aburridos. Du Ziten no cambió de canal, porque su mente no estaba en la televisión. Estaba pensando seriamente en algo que podría parecer insignificante, pero que, tal vez, podría cambiar el rumbo de su vida. Quería renunciar al examen de admisión normal a la universidad, para tomar el examen Jikao Du Ziten. Podía imaginarse que si les contaba a sus padres, se opondrían rotundamente, incluso sus tíos, y sus tías se turnarían para entrar en acción. Intentarían convencerlo de que cambiara de opinión, porque las calificaciones de Du Ziten eran muy buenas. Aunque entrar a Tsinghua o a Beida era algo complicado, pero ingresar a una buena universidad del proyecto 985 estaba prácticamente asegurado, con un poco de esfuerzo. Incluso la Universidad de Jiangsu, la tercera mejor del país, era una posibilidad muy real. Y el mayor arrepentimiento de la familia Yang era que nunca habían tenido un intelectual en casa. El nivel educativo promedio de la familia Yang era la secundaria. Du Ziten sería el primer universitario de la familia Yang. Si lograba entrar a una universidad de prestigio, sería un motivo de celebración tan grande que hasta pondrían una manta en la tumba de sus ancestros. ¡Qué orgullo para la familia! Pero justo en ese momento, Du Ziten de la nada dice que ya no va a hacer el examen. Y encima, que quería presentar un examen de artes. Era de imaginarse la tremenda oposición de su familia.
Y no es que la familia Yang tuviera algún prejuicio contra los exámenes de artes, sino que, para la mayoría de la gente del condado de Kinsan, el examen de artes era para los que no eran buenos para el estudio, un atajo para poder entrar a la universidad. Incluso los maestros de la escuela pensaban lo mismo. Solían hablar con los alumnos de la clase que tenían malas calificaciones, aquellos que no tenían asegurado un lugar en la licenciatura, para tratar de convencerlos de que presentaran el examen de artes, y así garantizar el índice de admisión de la escuela. En cambio, de los que tenían buenas calificaciones, a lo largo de los años, ni uno solo había ido a presentar el examen de artes. Al menos, así era en la preparatoria Yulan. Pero Dusiten ya había tomado una decisión. Él iba a renacer a través del examen de artes. La vez anterior, Dusiten había fracasado en el Gaokao. Y ni hablar de la que se había puesto como meta en secreto. La Universidad de Jiangsu. Ni siquiera pudo entrar a una sola universidad del proyecto 985. Al final, solo pudo entrar a una universidad común de primer nivel. Además, como su puntaje apenas alcanzó, y entró por los pelos, en la universidad lo reasignaron a una carrera que siempre estaba en el top 10 de las más difíciles para encontrar empleo en el país. Era una de esas carreras en las que no tienes futuro si no haces una maestría. Solo tenía futuro, pero no presente. Un egresado de licenciatura de una universidad de primer nivel. Una carrera con un sueldo peor que el de un técnico. Sin embargo, la universidad y la carrera que estudió Dusiten sí que tenían una ventaja, y era el tiempo libre. Esto le dio tiempo de sobra, y energía para dedicarse a sus propios asuntos, y así fue como Dusiten empezó a amasar su fortuna. Capítulo 8. El sistema por fin se activa. Quizás fue por la influencia de su familia, que Dusiten, desde pequeño, tuvo un gran talento para el dibujo. Además, era muy dedicado y siempre estaba dispuesto a aprender. Para su segundo año de universidad, ya aceptaba en línea trabajos para compañías de videojuegos, o de clientes privados con lana, para ganarse un dinerito extra. En la segunda mitad de su segundo año, gracias a su tío, abrió una tienda de ropa en Taobao, aprendió diseño de modas por su cuenta, e incluso creó su propia marca. Para su sorpresa, la tienda fue un éxito rotundo de la noche a la mañana. Su marca empezó a ser reconocida por más y más gente, y el negocio no paraba de crecer. También abrió varias boutiques, tanto grandes como pequeñas. Más tarde, expandió el negocio para especializarse en artículos de lujo. Se enfocó principalmente en ropa y joyería. Los productos que él mismo diseñaba se hicieron famosos en todo el mundo. Era el hombre de negocios que mejor entendía el arte, y el artista que mejor sabía hacer negocios. Ahora, al empezar de nuevo en esta vida, no quería ganar dinero solo por ganarlo. Quería hacer algo que de verdad le gustara, algo auténtico. Por eso, iba a presentar el examen JICO, para estudiar lo que siempre quiso. Quería aprender algo de verdad en la universidad. Y no solo ir a calentar el asiento por un título y un diploma de graduación. Justo cuando Dusiten se decidió, de repente, una voz robótica resonó en sus oídos. Deseo del anfitrión detectado. Naturaleza del sistema, alterada. Reiniciando. Reinicio del sistema exitoso. Iniciando sistema. Inicio completado. Anfitrión vinculado con éxito. Recolectando información del anfitrión. Recolección completada. Bienvenido al sistema de artista extraordinario, versión 1.0. Es una nueva versión que jamás has visto. Solo necesitas 3 minutos para probarla, y te garantizo que te encantará este sistema tanto como a mí. La expresión en el rostro de Dusiten se puso rígida. Sintió que tal vez estaba teniendo alucinaciones auditivas. Claramente, al principio era una voz electrónica sintetizada muy genial, y de repente sale con la voz de un presentador de infomerciales. ¿Qué carajos? Al mismo tiempo, Dusiten se dio cuenta de que la línea de texto en la esquina superior derecha de su visión, la que decía cargando sistema, había desaparecido. En su lugar, había un pequeño botón. Tan solo con posar la vista sobre ese botón, después de un momento, apareció una pantalla de luz virtual frente a los ojos de Dusiten. Anfitrión, Dusiten. Edad, desconocida. Habilidades, tasación. Con esta habilidad, puedes obtener parte de la información de un objeto. Manos ágiles, tus manos son muy flexibles. Puedes hacer trabajos de precisión que la gente común no puede. Estabilidad, tus músculos son muy especiales. No temblarán por la fatiga o el dolor. Título.
Sin bonificación de título. Sin logros. Sin progreso de aprendizaje. Creación no disponible. Vaya, el sistema es bastante simple, ¿eh? Pero, ¿para qué diablo sirve? Dussiten le dio vueltas al asunto un buen rato, pero no pudo entender nada. Eso sí, en cuanto a las 3 habilidades que poseía, las probó todas. Descubrió que solo las 2 últimas habilidades parecían no poder activarse a voluntad. Habilidades pasivas. Solo la primera habilidad se podía activar. Cuando intentó activar la primera habilidad, su mirada se posó en la puerta principal. Una puerta de madera que ya tenía sus años. Dussiten la miró fijamente, y la información que se mostraba en el cuadro de texto frente a él, también fue cambiando poco a poco. Se hizo más esbelto. Usada durante 38 años. Una gran puerta de madera de pino, de 2.2 metros de alto y 1 metro de ancho. Peso. A Dussiten no le dio tiempo de leer toda la información por el dolor de estómago. Sintió un ardor en los ojos, y empezaron a lagrimearle sin control. Bajó la cabeza y se frotó los ojos. Cuando volvió a abrirlos, en su campo de visión, ya no estaba el cuadro de información del objeto. Mientras Dussiten estaba distraído, un niño con corte de tazón, de unos 7 u 8 años, entró corriendo muy emocionado. En la mano apretaba una rama con chispas, y le gritó a Dussiten: «Hermano, ven a calentarte en la fogata». Dussiten se sintió aliviado. Se levantó sonriendo y fue hacia allá. Cada año, en cuanto el clima se ponía frío, a la familia Yang le gustaba hacer una fogata en el patio. Los adultos se reunían alrededor del brasero, comiendo edamame y bebiendo licor. Mientras platicaban de todo un poco, Yang Yu estaba con sus hermanos menores, hurgando en el brasero, echando camotes y castañas para asarlos y comer. El primito, hijo del segundo tío, acababa de sacar del brasero con unas tenazas, un palo con chispas, y entre risitas y quejidos, corría por todo el patio jugando con el fuego. «Te vas a orinar en la cama en la noche», lo asustó su tía, así que corrió a abrazarse de la pierna de Dussiten, y dijo con voz infantil: «Entonces dormiré con mi hermano. ¿Para qué te orines en mi cama, verdad? Sí que eres el consentido de tu hermano». Dussiten se agachó, y le pellizcó con fastidio a su primito, la mejilla regordeta y cachetona. En su mano, con una pierna de pollo que acababa de bajar del tendedero de bambú del patio, les gritó a los más pequeños: «¿Quién quiere pierna de pollo asada?» Yo. Los primitos, hijos del tercer tío, fueron los más entusiastas. Levantaban la mano y gritaban de alegría: «Esta carne apenas lleva 2 días secándose, y ya la vas a echar a perder. Se supone que es para el año nuevo». Wang Xiufan regañó a Dussiten. Dussiten sonreía de oreja a oreja sin decir ni pío, mientras ensartaba la pierna de pollo en un palo de bambú. El próximo mes ya era año nuevo. La familia Yang había empezado a preparar la carne curada desde temprano. Piernas de pollo, gallinas, patos, panceta y cosas por el estilo. Después de marinarlos y secarlos por unos días, los guardaban en el refrigerador. Lo que sobraba podía durar hasta el año nuevo siguiente. Esto era lo que Dussiten comía todos los años. Pero si de año nuevo se trataba, lo que más esperaban los niños de la familia Yang era la cabeza de cerdo curada. Empezaban a marinarla un mes antes. Y el mero día de año nuevo, después de la ceremonia, primero se le hacía una ofrenda a los dioses, y luego se llevaba a casa para cocerla. Ya cocida, se ponía una mesa en el patio. Se colocaba sobre la mesa, y a un lado se dejaba un cuchillito. El que quería comer, nomás agarraba el cuchillo y se cortaba unas rebanadas. Comerla así, con la mano, era una verdadera delicia. La verdad es que, el sabor, quizá no se comparaba con los manjares que probó después en su vida, pero el ambiente de toda la familia compartiendo la comida, tan felices y unidos, hacía que ese manjar quedara atesorado en su memoria para siempre. Dussiten disfrutaba mucho esa sensación en este momento. El cielo le había dado una segunda oportunidad, y definitivamente no era solo para que en su cuenta de banco tuviera unos cuantos ceros más. Estaba asando la pierna de pollo. A su lado, 2 chamaquitos estaban en cuclillas junto al brasero, con los ojos clavados en el pollo. En la pierna, casi se les caía la baba. Dussiten, de repente notó que su tío más joven estaba mirando al segundo tío, haciendo un guiño. Él sabía de aquel gran suceso que cambiaría el destino de la familia. Calculaba que estaba por suceder. Capítulo 9. El punto de inflexión del destino es un dolor de estómago. Antes de ir a la universidad, en la familia Yang ocurrieron 2 grandes sucesos, capaces de cambiar el destino de todo el clan.
Y ambos acontecimientos estaban relacionados por causa y efecto. Haciendo cuentas, la primera crisis de la familia Yang también estaba a punto de ocurrir, antes de mi renacimiento, cuando estaba en mi último año de prepa. El tío menor, a espaldas de su esposa, desvió una fuerte suma de dinero para invertirla en la bolsa de valores. Aprovechó el mercado alcista y ganó un dineral. Él, que originalmente se dedicaba a la venta de ropa al por mayor, ahora tenía tanto dinero que ya estaba a punto de levantar su propia fábrica de ropa. Más tarde, hasta convenció al segundo tío de que también le entrara. El tío mayor también invirtió un poco. Al final, el resultado fue el que se imaginan. A finales de enero de 2008, ocurrió la crisis bursátil mundial. El día 21, en particular, fue conocido como el lunes negro. Básicamente, todo el mercado de valores comenzó a desplomarse. Cayó en picada. Como resultado, mis tíos terminaron endeudados hasta el cuello. El tío mayor la libró, solo perdió un poco de dinero, pero el segundo tío tuvo que vender su casa en la ciudad. Y en cuanto al tío menor, que fue el que más dinero invirtió en la bolsa, si no hubiera sido por la ayuda de sus otros hermanos, casi tuvo que hipotecar hasta la fábrica de ropa. Toda la familia habría terminado durmiendo bajo un puente. Solamente el padre de Dusiten, Yang Aiwo, se mantuvo firme como una roca. No es que Yang Laosan no quisiera ganar dinero con ellos. La razón principal era que en su casa, el dinero no lo administraba él. Y es que Wang Xiufang tenía la mentalidad típica de una mujer de campo, conformarse con poco para vivir en paz. Nunca confió en esas cosas de las acciones. Siempre sintió que era puro humo. Para que se den una idea, antes de que Dusiten naciera, Wang Xiufang no confiaba ni en los bancos. El poco dinero que ganaba, lo escondía en las grietas de las paredes, hasta que las ratas le mordisquearon varios miles. Solo así aprendieron a guardar el dinero en el banco. Y esa fue también la razón principal por la que la familia Yang perdió una gran oportunidad para hacerse rica, porque se gastaron todo el capital. Ahora que ha reencarnado, Dusiten, por supuesto, no podía quedarse viendo cómo sus tíos se lanzaban de cabeza al abismo, aunque sus tíos lo tratan como si fuera su propio hijo. Si justo ahora, cuando la bolsa va tan bien, intenta convencer a su tío de que se retire, lo más seguro es que su tío no le haga caso. Dusiten se quedó pensando un momento, y se le ocurrió una idea. Se acercó sigilosamente a una mujer que cargaba a un niño, y bajando la voz, le dijo en tono misterioso: «Oye, Sen, quiero contarte algo». Esa misma noche, mientras dormía profundamente en su cuarto, de repente, Dusiten se despertó por un estruendo que vino del piso de arriba, como si hubieran aventado algo. Aguzó el oído para escuchar, y a lo lejos pudo oír los gritos de su tía: «Flacucho, más te vale que me expliques ahora mismo. ¿Dónde está el dinero de la casa? ¿A poco te lo llevaste para apostar?». «Ay, no, para nada. De verdad que no». «¿Cómo crees que lo usaría para apostar? Lo usé para un negocio. Es por ese lote de mercancía que llegó a la fábrica la otra vez. No me vengas con tus pinches estupideces. ¿Acaso no sabes quién lleva las cuentas de la fábrica? ¿Me vas a decir la verdad o no? ¿O qué, ya no quieres que sigamos juntos? Mi amor, hablemos con calma, pero no me pegues». Dusiten ya había escuchado suficiente del alboroto. Soltó una risita. Se dio la vuelta en la cama, cerró los ojos y siguió durmiendo, viendo la forma en que Sen tiene bien controlado a mi tío. Seguro que no tardará en confesar. Además, Sen es la típica mujer de pueblo. No es que haya estudiado mucho sobre qué es eso de la bolsa de valores. No tiene ni la más remota idea. Con que Dusiten le haga entender que la bolsa es algo muy parecido a las apuestas, tendrá un montón de formas de poner en su lugar a Xiao Su. Mañana irá con Xiao Sen a echarle más leña al fuego. Y así de rápido. Se inventará un par de historias de gente que se fue a la quiebra por la bolsa y se aventó de un edificio. Y con eso, asunto arreglado. En cuanto a los otros dos Su, de esos ni hay que preocuparse. Las mujeres de la familia Yang siempre se andan pasando los chismes entre ellas. Un sábado, Dusiten durmió a pierna suelta hasta pasadas las 10 de la mañana, hasta que Wang Xiufang lo agarró de la oreja y lo sacó a rastras de la cama. Fue hasta entonces que se levantó a lavarse. Hoy se dio una buena manita de gato, aunque todavía se le notaba lo inmaduro. La verdad es que no estaba nada mal de apariencia. Cuando terminó de arreglarse, Dusiten vio a Wang Xiufang trapeando el piso de la sala. Dudó por un momento, y no le soltó la sopa sobre su decisión de ir a presentar un examen, porque hoy todavía tenía que ir a ver a Muyulu.
Si se lo contaba ahora, entonces hoy no podría ni poner un pie fuera de la casa. Dusiten decidió ir a ver a Muyulu primero. Ya hablaría de eso al volver a casa. Salió al patio y a escondidas corrió al lado de Yang Aiwo. Papá. Oye, jefe, ando en un apuro. Échame la mano, ¿no? Yang Aiwo estaba sentado en un banquito, en el patio, arreglando una red de pescar. Volteó a verlo y vio que su hijo estaba usando una liga para juntar el pulgar y el índice de su mano derecha. ¿Y eso qué significa? Si andas corto de lana, ve a pedirle a tu mamá. ¿Por qué siempre estás viendo cómo sacarme dinero? ¿A poco no sabes quién maneja el dinero en esta casa? Ay, papá, así no se puede. Eso sí que no está bien. Ayer mismo dijiste que me ibas a apoyar económicamente. Yang Aiwo le dio un coscorrón. No tienes remedio. ¿Para qué quieres dinero? Pues para traerte una nuera bien guapa a la casa. Órale, que adivino. Hasta parece que lees la mente. Dusiten se pasó una mano por el cabello. Enarcó una ceja con una mirada de suficiencia. ¿A poco no crees que tu hijo amaneció extra guapo hoy? Si salgo a la calle, ¿a qué todas las chavas me van a andar persiguiendo? ¿Cuánto quieres? Yang Aiwo decidió pagar para que lo dejara en paz. Unos 30, 50 u 80 mil no estarían de más. Pero tampoco le hago el feo a 600, 700 u 800. Ahí como veas. Lo principal es este cariño que nos tenemos, como de compás. Seguro te daría pena darme muy poco. Dusiten agitó la mano con despreocupación, pero no le quitaba los ojos de encima a Yang Aiwo, y a su mano que sacaba lentamente la cartera. Al final, el viejo Yang sacó un billete rojo de la cartera. ¿Nada más 100? ¿Nuestro cariño de compás solo vale esto? Si no lo quieres, olvídalo. No, no, no. Con este está bien, con este está bien. Dusiten tomó rápidamente el billete rojo y se lo echó a la bolsa todo contento. Se puso de pie y le dijo a Yang Aiwo, papá, dile a mamá que no voy a comer en casa, voy a salir un rato. Ah, y también esto. Dusiten sacó un paquete de su bolsillo. Eran unos cubrebocas que ya había preparado. Toma, de ahora en adelante, tienes que usarlo cuando vayas a trabajar, ¿entendiste? No es bueno andar respirando ese polvo de piedra. Todo se te va acumulando en los pulmones. Y también fuma menos. Todas las mañanas te oigo tose y tose. Como hijo, eres más latoso que tu madre. Te estoy hablando en serio. Deja de hacerte el gracioso. Dusiten dijo sin más. Y le metió el cubrebocas en la mano a Yang Aiwo. Yo he estudiado más que tú. En esto me tienes que hacer caso, ¿entendiste? Yang Aiwo no sabía si enojarse o reírse, pero también sabía que su hijo se preocupaba por su salud. Así que, pensándolo bien, aceptó el cubrebocas. Está bien, ya entendí. Tómatelo en serio, ¿eh? Bueno, ya me voy. Cúbreme con mi mamá. Dusiten caminó hacia la salida del patio, sin dejar de voltear a verlo a cada rato. De verdad, tómatelo en serio. Ya lárgate. Hasta que Yang Jianguo levantó un banquito como si fuera a pegarle. Fue entonces que salió disparado. Capítulo 10. ¿Qué muchacho le ha llenado el ojo a mi nieta? En el estudio de la familia Mu, Mu Changwan estaba de pie frente al escritorio, inclinado, escribiendo caligrafía con un pincel. Cuando terminó de trazar la última pincelada, se enderezó para mirar los caracteres en el papel de arroz, y asintió con satisfacción. De joven no había estudiado mucho, ni siquiera terminó la primaria, aunque después hizo una fortuna. Siempre sintió que le faltaba cultura. Era una espinita que tenía clavada. Y es que así es la gente. Mientras menos tienes de algo, más te importa. Por eso, en estos últimos años, dejó la mayor parte del negocio familiar en manos de otros. Y ahora que tenía tiempo libre, a Mu Changwan le gustaba hacer cosas para darse aires de refinado. Aprender la ceremonia del té, aprender caligrafía, aprender pintura tradicional china. Para todo gastó una fortuna contratando maestros que vinieran a enseñarle a casa. Muchos de ellos eran incluso profesores de universidades famosas. Mu Changwan terminó de escribir y miró hacia el interior del estudio, hacia su nieta, Muyulu, que estaba sentada en una silla no muy lejos. Por alguna razón, Muyulu parecía estar algo nerviosa hoy, como si debajo de ella, en el cojín, hubiera una aguja, una que la estuviera picando y no la dejara estar en paz. Mu Changwan le dijo con ternura, Yulu, si estás aburrida, puedes ir a divertirte por ahí, no tienes que quedarte aquí a hacerme compañía. Este viejo solo está matando el tiempo. Fue entonces que Muyulu reaccionó. Rápidamente, negó con la cabeza. No es nada, abuelo.
Miró a Muchangwan con algo de nerviosismo. Al ver que el anciano tenía buen color, y que todo estaba bien, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. El abuelo no parece que vaya a tener un dolor de estómago. ¿Cómo podría darle un infarto de repente? Además, el abuelo está en casa. Si de verdad le diera un infarto de repente, es imposible que ni una sola persona, como las empleadas de la casa, no se diera cuenta. ¿Cómo podría morir porque no recibió ayuda a tiempo? Muyulu estaba en un dilema. Por un lado, sospechaba que Dusitén la estaba engañando, pero por otro, no se atrevía a irse así como así. Temía que en cuanto pusiera un pie fuera, al abuelo le pasara algo. Sacó su celular y miró la hora. La hora acordada estaba cada vez más cerca. ¿Debería ir a ver a Dusitén? Muchangwan se dio cuenta de que su nieta estaba viendo el celular. Sonrió y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Tienes algo que hacer en la tarde? No, nada importante. J.E., ya has visto tu celular varias veces. Los ojos de tu abuelo todavía no me fallan. Hizo un gesto con la mano. Si tienes algo que hacer, ve y atiende tus asuntos. ¿Qué tiene de interesante ver a un viejo escribir? Muyulu se sentía muy intranquila. Ella había planeado. Estuve todo el día al lado de mi abuelo, pero quien me invitó a salir fue Dusitén. Y el hecho de que mi abuelo fuera a sufrir un infarto hoy, lo supe al escuchar los pensamientos de Dusitén. Ya que Dusitén me está invitando a salir justo ahora, eso significa que durante este tiempo, mi abuelo debería estar bien, ¿verdad? Además, parece que Dusitén me va a confesar su amor hoy. Su cara se sonrojó sin que se diera cuenta. Muchangwan observó a la joven y al verla así, ya se imaginaba lo que pasaba. ¿Qué muchachito ha llamado la atención de mi nieta? Abuelo, claro que no es nada de eso. Muyulu se levantó de un salto. Gritó apresuradamente. Muchangwan soltó una risita. Hizo un gesto con la mano y dijo, ya. Anda. El abuelo no es como tus padres. No voy a ser tan estricto. Ve a hacer tus cosas. Las bromas de su abuelo la tomaron por sorpresa. Se sentía avergonzada y nerviosa a la vez. Sin embargo, decidió que debía ir a ver a Dusitén. Al menos, a través de sus pensamientos, podría saber más sobre lo que le pasará a su abuelo. Por ejemplo, la hora y el lugar donde le daría el infarto. Sí, es solo por esa razón. No tengo ninguna otra intención. Es solo un compañero de clase que necesita algo de mí. Bueno, abuelo, ya me voy. Por alguna razón. Dijo esto con la cabeza gacha, sintiéndose un poco culpable. Muchangwan vio que su nieta, aunque ya era grande, todavía no podía evitar sus pequeños gestos al mentir. No pudo evitar sonreír con complicidad. La despidió con la mano. Cuando Muyulu salió del estudio, Muchangwan se paró frente a la ventana. Entrecerró los ojos mientras miraba el buen tiempo que hacía afuera. ¿Hoy hace un día tan bueno? También saldré a pasear al perro, a estirar un poco las piernas, aunque el doctor le dijo que no hiciera ejercicio demasiado intenso. Pero, ¿qué tanto es salir a pasear al perro y dar una vuelta? Estar metido en casa todo el día. Estos viejos huesos ya se me están oxidando. Muchangwan decidió aprovechar que hacía buen tiempo, para salir a dar una vuelta, pasear al perro, dar una caminata. Cuando Dusitén llegó al lugar acordado, ya era más de la 1 de la tarde. La familia Mu vive en el distrito sur de la ciudad de Lisi. Esta zona es conocida por ser un barrio de ricos con mucha historia. Se encuentra principalmente en esta área, donde se construyó una zona residencial de lujo. Ni siquiera los precios de las viviendas en el centro de la ciudad se comparan con los de esta zona residencial. Además, como el centro de la ciudad está junto al casco antiguo, muchos edificios viejos todavía no han sido demolidos. En cuanto a qué tan concurrido y animado es, no se compara con esta zona residencial del sur. El único problema es que el centro de la ciudad está bastante lejos del pueblo donde vive Dusitén. Queda bastante lejos. Tenía que venir en autobús. El puro viaje en autobús dura más de 1 hora. Además, en ese entonces, en el 2008, el metro de Lisi todavía no estaba en funcionamiento, así que no quedaba de otra más que tomar otro camión y avanzar unas cuantas paradas. Se perdía un montón de tiempo en el trayecto. Por eso, cuando Dusitén no tenía nada que hacer, casi nunca iba a la ciudad. A lo mucho, los fines de semana, iba a pasar el rato con unos amigos a la cabecera municipal. Cuando Dusitén llegó al lugar, se sentó en un kiosco. Tenía en la mano una lata de Coca-Cola helada, y se la estaba tomando con un popote. Le echó un vistazo a su reloj. La hora acordada originalmente era la 1:30, y todavía faltaban como 10 minutos para la 1:30. En ese momento, extrañaba muchísimo tener un celular.
Por lo menos podría estar jugando con él, para matar el tiempo. Con que tuviera aunque sea uno de esos celulares viejitos para jugar estaría bien, ya lo decidió. En cuanto gane algo de dinero, lo primero que hará será comprarse un celular, pero Dusitén no tuvo que esperar mucho. Ni siquiera había llegado la hora acordada. Justo entonces, escuchó que no muy lejos del kiosco, alguien lo llamaba por su nombre. Dusitén levantó la vista. Bajo la luz del sol, una chica con un vestido blanco se acercaba a él con las manos en la espalda. El sol bañaba su perfil, iluminando las puntas de su cabello, y pareciendo cubrirlas con un velo de ternura. ¡Qué imagen tan deslumbrante! Cuando Muyulu llegó al kiosco, no se esperaba que Dusitén hubiera llegado antes que ella. Ya estaba sentado en el kiosco, esperándola. ¿Tan ansioso estaba? Una timidez propia del corazón de una jovencita comenzó a florecer en su interior. Bajó la cabeza un poco avergonzada, pero al acercarse al kiosco, los pensamientos de Dusitén se volvieron cada vez más claros. Vaya, qué guapa. Se arregló con tanto esmero para salir. ¿Tan ansiosa estaba? Sé claro que no estaba ansiosa. Es solo ropa de lo más común y corriente. Muy común. Esto es lo que uso en casa. Aunque es una chaparrita. Es muy linda. Mi esposa. ¿Quién es tu esposa? Es que nunca vas a parar. Y no me llames chaparrita. Lástima que sea una tabla de planchar. Y no creo que eso cambie en el futuro. Muyulu apretó los puños con fuerza. Rechinaba los dientes con tanta fuerza que casi se oía. Las venas de su frente estaban a punto de estallar. Apenas pudo contenerse para no correr hacia él y darle un puñetazo en la cara a ese idiota de Dusitén. ¿Este tipo de verdad vino a declarárseme? Seguro que no vino solo a hacerme enojar. No estoy enojada, no estoy enojada. Muyulu respiró hondo y se consoló a sí misma en voz baja. Se recompuso y forzó una sonrisa. Levantó la mano para saludar a Dusitén. Dusitén, buenas tardes. Había algo de distancia entre ellos. Mientras tanto, Dusitén seguía perdido en sus pensamientos. No se dio cuenta de que Muyulu lo estaba saludando. Le echó un vistazo al impecable atuendo de Muyulu. Sin mucho interés, desvió la mirada y soltó un ligero suspiro. Muyulu, ese suspiro de ahora, no es de un novato, ¿o sí? Estoy segura de que lo escuché con mis propios oídos. Su mano, que estaba en el aire, de inmediato se cerró en un pequeño puño. Luego, aceleró el paso y caminó hacia Dusitén, con el corazón emocionado y la mano temblorosa. Un golpe de autoridad perfectamente ejecutado. Capítulo 11. Rayos. Es la sensación de un infarto. Dusitén nunca se hubiera imaginado que después de renacer, su primera cita con Muyulu comenzaría de una forma tan intensa. Justo como inicio, ¡pum! Recibió un puñetazo en el estómago. Por poco y no escupe la coca que traía en la boca. La cara de Muyulu se puso roja de vergüenza. Con los puños apretados, no paraba de hacerse para atrás. Del coraje, hasta se le trababa la lengua. Tú. ¿A dónde estabas viendo? ¿No tienes modales o qué? Y además, no creas que me arreglé así especialmente para verte. No fue a propósito. Yo siempre me he visto así. ¿A poco no es un vestido de lo más común y corriente? ¿Verdad que sí? Es muy común. A Dusitén le daba entre coraje y risa. Sí, muy común. Ja, en cuanto abre la boca, sale a relucir lo tsundere que es. ¿Cómo es que antes no me di cuenta de que esta belleza tenía este lado? Muyulu casi explota del coraje, aunque ella no sabía qué significaba la palabra tsundere. De alguna manera sentía que esa palabra, saliendo de la boca de Dusitén, no era nada bueno. Si yo ni siquiera le pregunté nada, y ella solita sacó el tema de su ropa de hoy. Maro, ¿acaso está tratando de llamar mi atención de esta manera? ¿Para qué le diga lo bien que se ve? Vaya jugada, Da Piaoliang. Muy bueno tu intento de disimular. Muyulu, él en verdad no se refería a eso. ¡Qué coraje! De verdad que sí, pero lo peor es que ni siquiera podía enojarse por eso, porque no podía explicarle a Dusitén que fue porque escuchó sus pensamientos, que dijo esa frase. Y además, ¿podrías dejar de llamarme Da Piaoliang? Me está llamando Da Piaoliang. ¿Desde cuándo tengo ese apodo? Aunque ayer, la primera vez que lo escuché en los pensamientos de Dusitén, cuando lo oí, me sentí un poquititito feliz, pero que me llame así una y otra vez. De verdad que es muy vergonzoso. De ese tipo de vergüenza que también molesta. De ese enojo que no se quita con nada. Muyulu decidió no darle más vueltas al asunto. Se sentó al otro lado del kiosco y preguntó de mal humor.
¿Para qué me buscabas hoy? Decidió que en cuanto Dusitén se le declarara, lo rechazaría sin piedad, sin la menor consideración. Pero Dusitén, sin prisa pero sin pausa, tomó la mochila que traía consigo. Abrió el cierre de la mochila. La mirada de Muyulu no pudo evitar dirigirse hacia allá. ¿Acaso hasta preparó un regalo con esmero? A lo mejor hasta escribió una carta de amor. Sí, parece que se esforzó un poco. Pero si crees que con esto vas a conseguir que acepte, eres demasiado ingenuo. Muyulu ya casi estaba escribiendo una novela completa en su cabeza, pero cuando vio lo que Dusitén sacaba de la mochila, de repente se dio cuenta de que el verdadero ingenuo era él. Lo que Dusitén sacó fue un fajo de exámenes, y dijo, un poco apenado, compañero Mu, en el examen mensual pasado, fuiste el primer lugar de la clase, ¿verdad? Es que justo hay algunas preguntas que no entiendo. ¿Me enseñas, porfa? El rostro de Muyulu se encendía y palidecía por momentos. No tienes idea de lo emocionante que fue. Y yo que me había preparado tanto mentalmente, ¿solo para que me enseñes esto? A ver, dámelo para que lo vea. Se negaba a creerlo. Le arrebató los exámenes de las manos a Dusitén, y con la cabeza gacha, los hojeó a toda prisa. Español, matemáticas, inglés, física, química, no había. No estaba en ninguna parte. En cada uno de los exámenes. No había ninguna carta de amor ni nada parecido. Este tipo de verdad solo vino a preguntar por la tarea. Muyulu sentía que se estaba volviendo loco por dentro. En ese momento, notó que Dusitén lo miraba de una forma un poco extraña. ¿Por qué siento que Dapiaoliang anda tan raro hoy? Hasta da un poco de miedo. Ah, ya entendí. Debe ser porque anda en sus días, ¿verdad? Muyulu moría por decirle que aunque sí, estuviera en sus días. La razón por la que estaba tan furioso y a punto de explotar. ¿Acaso el verdadero culpable no tenía ni la más mínima idea? Y además, ¿por qué un hombretón como tú se la pasa pensando en mi periodo? Dusitén le recordó. Todavía no te he señalado qué ejercicios no entiendo. Lo siento, tengo algo que hacer en la tarde. Muyulu, con el rostro ensombrecido, dejó los exámenes y se levantó para irse. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, sintió que de repente le sujetaban la mano. Espera, no te vayas. Muyulu volteó por instinto, y vio la expresión de angustia en el rostro de Dusitén. Lo sujetaba con suavidad de la muñeca, como si no estuviera dispuesto a dejarlo ir por nada del mundo. En ese instante, fue como si una corriente eléctrica le recorriera el corazón. No puedo dejar que Dapiaoliang se vaya ahora. Si no, todos mis planes se habrán ido al caño. La verdad sobre el nuevo nacimiento de Dusitén volvió a resonar en la mente de Muyulu. También pude sentir la ansiedad que escondía en sus pensamientos. ¡Ay, qué intenso! Ah, ¿así que tenías un as bajo la manga? Por alguna razón, fue como si Muyulu hubiera soltado un suspiro de alivio. Su mal humor se esfumó de repente. MPF, y luego dices que yo soy el que se delata solo. Yo creo que el que se está haciendo del rogar eres tú. No pues, ¿qué remedio? Muyulu fingió resignación, tomó el examen y volvió a sentarse. Es que solo tengo un ratito. Mejor márcame las que quieres que te explique, ¿sí? Órale pues, toda la tarde. Y así, los dos se pusieron a resolver el examen ahí mismo en el pabellón. A Dusitén no le iba mal en la escuela. En el último examen mensual tampoco tuvo muchos errores. Así que las pocas preguntas con error que había preparado, Muyulu terminó de explicárselas en un 2×3. Pero justo en ese momento, Muyulu se dio cuenta de que Dusitén estaba alentando el paso a propósito. Incluso, a cada rato fingía que no oía, para que Muyulu tuviera que repetirle las cosas un par de veces. Normalmente, con algo tan aburrido como resolver problemas. Y encima, en un pabellón donde no había ni una mesa decente. En un lugar así, sin nada. Muyulu seguro no habría aguantado ni 5 minutos. Pero como podía entretenerse escuchando los pensamientos de Dusitén. Qué raro, ¿no se supone que era a esta hora? ¿Por qué no llega? ¿Será que me equivoqué de día? No creo. Muyulu podía escuchar en los pensamientos de Dusitén, que empezaba a ponerse un poco ansioso. Su atención ya no estaba en las preguntas que le estaba explicando. No dejaba de mirar de reojo hacia afuera del pabellón, como si estuviera esperando a alguien. Esto hizo que le entrara la curiosidad. ¿Qué clase de sorpresa le tendría preparada Dusitén? ¿Será como esos extranjeros que salen en las películas? Que para pedir matrimonio, organizan un flashmob o algo así. O a lo mejor contrató a un niño. Llegó corriendo para darle una flor que traía en la mano. Y le dijo con una vocecita tierna,
El muchacho de allá me dijo que te la diera. Las fantasías de una jovencita siempre están llenas de romance. Mientras tanto, el señor Mu entraba al parque paseando a su perro. El parque era muy grande. Tenía muchas áreas verdes y estaban muy bien cuidadas. Había una pista especial, para que los vecinos de la zona corrieran y se ejercitaran. El señor Mu llevó al perro a un lado, y amarró la correa a un poste de luz cercano. Luego, se sentó en una banca que estaba por ahí, rebuscó un momento en el bolsillo de su abrigo, y sacó una cajetilla de cigarros. En casa, por su estado de salud, siempre que prendía un cigarro, alguien le llamaba la atención. Eso a Muchangwan le molestaba muchísimo, así que aprovechaba cuando salía a pasear al perro, para echarse unas cuantas fumadas. Justo cuando se había puesto el cigarro en la boca, y se preparaba para encenderlo con el mechero, vio de reojo a su perro, el que había amarrado al poste de luz. Estaba mordiendo la correa justo en el broche, y logró soltar el seguro, y enseguida salió disparado. Muchangwan se sobresaltó. Ni siquiera se acordó de encender el cigarro. Se levantó de un salto para perseguirlo. Después de todo, ese perro había estado con él casi 10 años, y le tenía mucho cariño, pero con esos achaques de la edad, ¿cómo iba a alcanzar a un perro que corría a 4 patas? No había corrido ni 100 metros tras él, cuando de repente, Muchangwan sintió que le faltaba el aire. ¡Ay! Se llevó las manos al pecho, y se agachó con una expresión de dolor. Al instante, su frente se cubrió de gruesas gotas de sudor. Sintió un dolor agudo y punzante en el corazón. Su respiración se volvió agitada, acompañada de quejidos sordos. Poco a poco, todo se le empezó a poner negro. Finalmente, su conciencia se desvaneció, y su cuerpo se desplomó pesadamente en el suelo. Capítulo 12. Gel de ducha, no me dejes picado. Confiésate ya. En este problema, tienes que trazar una línea auxiliar aquí. Du Si Ten, ¿me estás escuchando? Ah, sí, te escucho. Respondió Du Si Ten para salir del paso. Se acercó, fingiendo poner atención. Miraba el borrador de Muyulu, donde había escrito hileras de fórmulas para resolver el problema, pero su mirada se desviaba constantemente, a propósito o no, hacia el exterior del kiosco. La razón por la que hoy, a esta hora, había citado a Muyulu, y además, había elegido como punto de encuentro el parque que estaba cerca de la casa de Muyulu, era porque el abuelo Mu iba a sufrir un infarto, justo hoy, alrededor de las 2 o 3 de la tarde, y el lugar sería cerca del kiosco del parque. Du Si Ten lo recordaba con tanta claridad, porque antes de renacer, a Muyulu siempre le afectó mucho el infarto del abuelo Mu, y nunca pudo superar su muerte, porque ese día, él había estado en casa. A menudo le contaba a su esposo, Du Si Ten, sobre lo que había pasado aquel día, murmurando con tristeza. Ese día, si tan solo hubiera salido con mi abuelo a pasear al perro. Con el tiempo, Du Si Ten también terminó por memorizar la hora y el lugar aproximados del ataque del abuelo Mu. La razón por la que no se lo dijo directamente ayer por Cucu, fue porque a Du Si Ten le preocupaba que, dada la relación que tenía con Muyulu en ese momento, aunque se lo dijera de frente, era muy probable que no le creyera. Incluso podría pensar que Du Si Ten le estaba jugando una broma pesada. Además, incluso si le creía, explicar cómo es que sabía lo que iba a pasar, iba a ser un gran problema. Así que, Du Si Ten simplemente decidió citar a Muyulu directamente. De esa forma, cuando llegara el momento, podría actuar como un buen ciudadano que pasaba por casualidad, y ayudar a Muyulu a salvar a su abuelo. Pero al ver que ya casi daban las 3 de la tarde, y el abuelo Mu nomás no aparece para tener su ataque, a Du Si Ten le preocupaba haberse equivocado de hora, o que no recordaba bien el lugar. Después de todo, Muyulu solo le dijo que era cerca del kiosco del parque, afuera de su casa. Pero este parque es bastante grande, y desde el kiosco ni siquiera se puede ver todo el parque. Si el abuelo Mu tiene su ataque en un lugar que no alcanzo a ver, entonces ya valió. Se estaba poniendo muy inquieto. Quería buscar una excusa para dar una vuelta por el parque con Muyulu. ¿Por qué no aparece el abuelo todavía? Si invito a la hermosa a pasear por el parque, ¿aceptará? Muyulu, al escuchar los pensamientos de Du Si Ten, se sintió un poco confundida. ¿Quién es ese abuelo que menciona en sus pensamientos? ¿Será la persona que le está ayudando a preparar la sorpresa? ¿A poco será el señor guardia de la entrada de la privada? Y además, si no me lo pides, ¿cómo sabes que no voy a aceptar? Mejor no. Todavía no conozco bien a esta hermosa. No estaría bien que pensara que soy un lanzado. Pero pídemelo ya.
Muyulu casi se lo gritó en su mente. Ya no podía esperar a que Dusiten se le declarara, para poder contraatacar. Pero al final, este tipo nomás le daba largas al asunto. Esta sensación de que me deje en suspenso es insoportable. Estoy a punto de perder la paciencia. Espera, un momento. ¿Esto no hace que parezca que estoy esperando con ansias la confesión de Dusiten? De repente, Muyulu se dio cuenta de esto. Su lindo rostro se sonrojó al instante. Bajó la cabeza, casi hundiéndola en la hoja del examen. Le echó un vistazo a Dusiten a escondidas. En ese momento, la mente de Dusiten estaba en otra parte. Así que no se dio cuenta. Eso la hizo soltar un suspiro de alivio. Y fue justo en ese momento. De repente, afuera del pabellón, una sombra negra y peluda entró corriendo. Se abalanzó directamente sobre Muyulu. Dusiten se llevó un buen susto. ¡Órale! ¿Y este demonio de dónde salió? Se fijó bien y vio que era un enorme perro lobo. Un perro grande y de aspecto tan feroz. Pero a Muyulu no le dio ni pizca de miedo. Al contrario, muy contenta, le acariciaba el pelaje del cuello. Dou Dou. ¿Qué haces aquí? ¡Guau! El gran perro lobo estaba lleno de energía. Apoyó sus patas sobre las piernas de Muyulu, como si quisiera que lo abrazara. Dusiten se le quedó viendo con los ojos como platos. ¡Qué perro tan pervertido! Maldita sí. En toda mi vida, jamás he tocado los muslos de esta belleza. Muyulu, que estaba acariciando a su querido perro, se quedó tiesa de repente. ¿Qué tantas tonterías está diciendo este tipo otra vez? Dou Dou es hembra. Dusiten se acercó a Muyulu e intentó acariciarle la cabeza al perro. ¿Este perro es tuyo? ¿A dónde crees que vas con esa mano? Quítala. Muyulu le dio un manotazo a Dusiten de mala gana, apartando la mano con la que quería tocar al perro. Luego, abrazó al perro y le susurró, Dou Dou. Él es un tipo malo. Muérdelo. Grrr. El gran perro lobo, llamado Dou Dou, cooperó al instante, gruñéndole a Dusiten por un buen rato. Le enseñó los colmillos. Dusiten levantó las manos de inmediato en señal de rendición. Jefe, soy de los buenos, soy gente de paz. Me rindo, que no soy tonto. Puff. A Muyulu le hizo mucha gracia. Se echó a reír, mientras acariciaba el pelaje del perro. Dijo con orgullo, es el perro de mi abuelo. Normalmente solo se deja querer por mi abuelo y por mí. Nadie más en la casa puede ni tocarlo. Si te atreves a molestarme, ten por seguro que Dou Dou te morderá. Sí, sí. Y además, Dou Dou es hembra. Dusiten no lo sabía. ¿Por qué le había recalcado tanto? ¿El sexo de un perro? Aunque, la verdad es que los pastores alemanes no son muy amigables con la gente. Mi tío una vez trajo un pastor alemán a la casa. Pero resultó que el animal solo reconocía a un dueño. No se dejaba tocar por nadie más. Y eso que lo criamos por casi un año. Cada vez que veía a mi tía, le enseñaba los dientes y le ladraba como loco, siempre con la pinta de que iba a morderla. Al final, mi tío no tuvo más remedio, con tantos niños en la casa. Si llegaba a morder a uno, no sería cosa de juego. Así que terminó regalándoselo a un amigo que tenía un criadero de perros. Mientras Dusiten pensaba en eso, de repente se levantó de un salto. ¡Rayos! Muyulu se llevó un buen susto. Abrazando al perro, levantó la cabeza para mirarlo fijamente y le preguntó, ¿qué te pasa? Dijiste que este perro solo se lleva bien contigo y con tu abuelo. Sí, sí, ¿por qué tan agresivo? Muyulu se asustó por la expresión tan seria de Dusiten. A Dusiten se le ensombreció el rostro, y sin pensarlo dos veces, salió corriendo del kiosco. Mujer, ¿acaso nunca vas al grano? ¿A dónde vas? Muyulu se quedó toda confundida, pero enseguida reaccionó. Dou Dou solo se lleva bien con su abuelo. Normalmente lo tienen encerrado en su casita en el patio, y ahora aparece en el parque. ¿Eso significa que el abuelo vino al parque a pasear al perro? Entonces, ¿dónde está el abuelo? Al recordar las palabras de Dusiten sobre su renacimiento, y que había mencionado que el abuelo sufriría un infarto fulminante hoy, Muyulu lo entendió todo. Entendió la razón por la que Dusiten la había invitado a salir hoy. Su rostro se puso pálido como el papel al instante. Rápidamente, bajó al perro y salió corriendo del kiosco tras él. Lisi, Distrito Sur. Es un nuevo distrito urbano que se fue expandiendo gradualmente después de la apertura económica. Por lo tanto, la densidad de población en esta zona no es muy alta. Además, esta es una zona residencial de lujo desarrollada hace poco. Un lugar que la gente común no puede permitirse. La mayoría de los que viven por aquí son gente muy ocupada.
Casi nunca están en casa durante el día. Por eso, aunque es sábado por la tarde, el parque está prácticamente vacío. Esa fue la razón por la que, en mi vida pasada, el abuelo Mu sufrió un infarto aquí en el parque. Y pasó mucho tiempo antes de que alguien lo encontrara. Por eso se perdió el tiempo más valioso para salvarlo. Este parque es enorme. ¿En qué parte se habrá desplomado el abuelo? Du Siten ya ni siquiera se acordaba de Muyulu, a quien había dejado atrás. En este momento, una vida estaba en juego. Obviamente, salvarlo era la prioridad. Por suerte, no tuvo que buscar por mucho tiempo. Encontró al abuelo tirado junto al kiosco, no muy lejos de la rampa de ejercicio. Era de esperarse que encontrara al abuelo tan rápido. Después de todo, había renacido. Muyulu ya le había dicho antes. El lugar donde su abuelo había tenido el ataque. Justo cerca del kiosco del parque. En ese instante, el anciano se apretaba el pecho, tirado en el suelo. Estaba completamente acurrucado. Su cara se estaba poniendo morada. Du Siten corrió hacia él. Lo acomodó en el suelo, boca arriba. Y comenzó a darle los primeros auxilios. Capítulo 13. ¿Será que quieres empezar un romance conmigo? Cuando Muyulu llegó corriendo, lo primero que vio fue al anciano tirado en el suelo, y a Du Siten haciéndole reanimación cardiopulmonar, a su abuelo. Abrió los ojos como platos. Su rostro atónito reflejaba una total incredulidad. El impacto fue tan fuerte que por un momento vio todo negro. Casi se tambaleó y cayó al suelo. Mi abuelo, de verdad le pasó lo que Du Siten dijo. Sufrió un infarto repentino. Du Siten me pidió que saliera con él hoy, y no dejaba de hacer tiempo. ¿Fue todo para poder estar aquí cuando mi abuelo tuviera el ataque? ¿Para ser el primero en llegar a ayudarlo? Entonces, así que la voz de Du Siten que escuché en mi cabeza, no fue una alucinación producto de mi imaginación. ¿Fue real? La mente de Muyulu se quedó en blanco. Le costaba trabajo pensar. Hasta que escuchó la voz de Du Siten, que gritaba molesto. ¿Qué haces ahí parado como un idiota? Llama al 120. No tengo celular. Ah, sí. Como si hubiera encontrado un salvavidas. Muyulu sacó torpemente el celular de su bolsillo. Temblando, marcó el número 120. Bueno, ¿es el 110? No, no estoy llamando a la policía. No me equivoqué de número. Mi futura esposa es así de mensa. ¿De verdad todavía la quiero? Ya no podía prestarle atención a Muyulu. Después de darle los primeros auxilios al abuelo Mu, comenzó a registrarle los bolsillos. Por lo general, los pacientes con problemas del corazón siempre llevan sus medicamentos con ellos. Du Siten buscó por un momento, y finalmente las encontró en uno de sus bolsillos. Se giró y le gritó a Muyulu, que seguía al teléfono. Oye, guapo, ve al kiosco y tráeme mi mochila. Adentro hay una botella de agua. Ah, ese sí, claro, voy ahora mismo. Muyulu estaba tan apurado que ni siquiera le importó que Du Siten lo llamara con el apodo de guapo. Asintió rápidamente un par de veces, y se fue corriendo hacia el kiosco. Cuando le trajo la mochila, Du Siten sacó la botella de agua del interior, y le dio la medicina al abuelo Mu. Mientras esperaban a que llegara la ambulancia, el abuelo Mu recuperó la conciencia por un momento, aunque no parecía estar del todo lúcido. Solo se quedó mirando a Du Siten y a su nieto, mientras murmuraba algunas palabras que nadie pudo entender. Muyulu le avisó a su familia por teléfono. En poco tiempo, llegaron un montón de personas de la familia Mu. Rodearon al abuelo Mu y se pusieron a llorar de una forma tan, pero tan trágica. Parecía que querían llevárselo a punta de llantos. ¡Qué buenos actores! Mis respetos. Du Siten y Muyulu solo esperaron a que llegara la ambulancia. Viendo a ese grupo de hijos y nietos devotos de la familia Mu, se amontonaron para subir al abuelo Mu a la ambulancia. Parece que planean ir todos juntos al hospital. En una banca del parque, ¿no vas a ir? Du Siten miró a Muyulu, que estaba a su lado, y le preguntó. Muyulu miraba a la ambulancia, a su abuelo, que era subido en la camilla, y a todo ese montón de parientes. Su mirada era algo compleja. No importa. Mientras el abuelo esté bien, es suficiente. Los demás de la familia lo acompañarán. Se notaba que no le caían muy bien sus parientes. Y pues, es normal, ¿no? Después de todo, es la familia Mu, son para morirse de la risa. Du Siten dijo sin mala intención, oye, ¿tú crees que con tanta gente siguiendo la ambulancia al hospital, en el camino, por exceso de pasajeros, los detenga un oficial de tránsito? Logró hacer reír a Muyulu, pero sintió que no era el momento adecuado para reírse. Así que le dio un golpecito, medio molesto. Tú nunca hablas en serio.
Dusitén se rió y dijo como si nada, solo quería que estuvieras un poco más contento. Él no sintió que hubiera dicho algo fuera de lo común, pero para Muyulu, al escucharlo, esas palabras tuvieron un significado diferente. Su cara se puso un poco roja otra vez. Muyulu volteó la cara y dijo en voz baja, de verdad, muchas gracias por lo de hoy. Dusitén lo miró y con algo de sorpresa, notó que hasta las orejas se le habían puesto rojas. Bromeando, le dijo, ¿solo me lo vas a agradecer de palabra? ¡Qué poca sinceridad! Entonces, ¿qué quieres? Pero no te pases de la raya, ¿eh? Invítame a comer. ¿No es una petición exagerada, o sí? Solo que lo del gel de ducha fue un poco inesperado. Que la condición que puso Dusitén fuera tan simple. Originalmente, pensé que Dusitén quizás me pediría algo más exagerado. No se le olvida que este tipo de aquí le tiene echado el ojo a su guardadito. Si Da Piaoliang se va a casa esta noche, tendrá que cenar completamente solo, ¿no? Lo acompañaré a cenar. Después de todo, acaba de presenciar como una ambulancia se llevaba a su abuelo al hospital. Es bastante normal que tenga miedo o algo por el estilo. ¿Este tipo está pensando en mí? La expresión de Muyulu se volvió un poco extraña. La sensación que al principio era solo una ligera onda en su corazón, ahora ha levantado olas que se expanden lentamente por el lago de su corazón. Además, tú y yo todavía no hemos hablado de lo nuestro, de hablar. ¿Hablar de salir juntos? Muyulu se puso nervioso de repente. Él ya pensaba que hoy lo había malinterpretado todo, que el propósito de Dusitén al invitarlo era solo para ayudarlo a salvar a su abuelo. Pero ahora, parece que no es tan simple. Dusitén ya se había levantado para irse, pero después de dar un par de pasos, se dio cuenta de que Muyulu no se levantaba para seguirlo. Se volteó, confundido, y lo miró. ¿No vienes? Sí voy. Muyulu siguió a Dusitén por detrás, con un montón de cosas dándole vueltas en la cabeza. Tenía la mente hecha un lío. Si mi abuelo de verdad tuvo un infarto, eso significa que lo que escuché en los pensamientos de Dusitén era todo cierto. Ese hombre de verdad viene del futuro. Y eso significa que ¿de verdad es mi futuro esposo? Al principio, Muyulu no lo creía del todo, pero ahora está convencido en un 70%. Siendo así, todo tiene más sentido. ¿Cómo es que Dusitén sabe cuánto dinero tengo en mi guardadito? ¿Por qué sabría que durante mi periodo sufro más que las demás chicas? ¿Cómo supo que mi abuelo iba a sufrir un infarto hoy? Además, es imposible que él sepa que puedo escuchar sus pensamientos. Así que, es imposible que Dusitén se esté mintiendo a sí mismo, ¿o sí? Pero ahora mismo, yo, Muyulu, me enfrento a un gran dilema. Y es que, si Dusitén se me declara en un rato, ¿debería aceptar? Si hubiera sido antes de ayer, ni siquiera lo habría pensado. Obviamente lo habría rechazado. De hecho, hasta hace un momento, todavía estaba pensando en cómo contraatacar cuando se me confesara. Pero ahora, la verdad es que ya no sé. Siento que cada vez que pienso en Dusitén, mi cabeza se vuelve un caos. Simplemente no puedo calmarme para pensar con claridad. Y una voz en mi interior no deja de repetirme que mi futuro esposo es esta persona, que mi futuro esposo es él. Miré de reojo a Dusitén, que caminaba delante de mí. Se ve limpio, radiante, siempre con una sonrisa en la cara. Creo que hasta es un poco guapo. Mi cara se puso roja de nuevo. Aunque Dusitén no se dio cuenta, aparté la mirada, sintiéndome nervioso. De repente me di cuenta de que, en realidad, Dusitén no me desagrada para nada. Pero, nosotros no teníamos nada que ver antes de ayer. Empezar a salir justo hoy, ¿no sería demasiado rápido? Además, estamos en la prepa, una etapa súper importante, y yo nunca había pensado en tener una relación en la preparatoria. Quiero estudiar mucho, para poder entrar a una buena universidad, porque esa era su oportunidad de cambiar su propio destino. Además, en su casa lo tenían muy vigilado. Si su familia se enteraba de que andaba con alguien en la prepa, solo de pensar en la familia Mu, a Muyulu se le ensombreció el rostro. Justo cuando estaba pensando en eso, de repente, Dusitén, que iba caminando delante de él, se detuvo en seco. Muyulu, por no fijarse, se estampó contra él. Su nariz y la espalda de Dusitén tuvieron un encuentro muy cercano. Capítulo 14, ya se hizo costumbre. Dusitén se dio la vuelta y vio a Muyulu tapándose la nariz, con los ojos llorosos. Frunció el ceño y se quedó pensando un momento. Y luego,
dio una palmada y dijo, ¿me quieres extorsionar? ¿Qué tonterías dices? ¿Por qué te detuviste tan de repente? Porque ya llegamos. Dusitén se hizo a un lado. Fue entonces que Muyulu pudo ver bien a qué tipo de lugar lo había traído Dusitén. Era una fondita muy vieja y destartalada. Adentro solo había 2 mesas. La cocina y el comedor estaban en el mismo lugar. Se notaba que ya tenía sus años. Muyulu había estado metido en sus pensamientos todo el camino, así que ni cuenta se dio de a dónde lo llevaba Dusitén. Dusitén fue el primero en entrar al local. Al ver que Muyulu no se decidía a entrar, se volteó y le dijo, ¿qué haces ahí parado como menso? Entra. Oye, no tienes que ahorrar dinero por mí. Yo te invito a un KFC, ¿qué te parece? Yulu dijo, señalando un KFC que estaba del otro lado de la calle. Estaba un poco apenado. Pensó que Dusitén lo había llevado ahí para no gastar. Pero para su sorpresa, Dusitén solo hizo una mueca, con cara de pocos amigos. ¿Para qué comer esa porquería gringa? ¿No se supone que hoy me tocaba escoger a mí? Ándale, entra. Está bien. A Muyulu no le quedó de otra más que armarse de valor y entrar con él. Él casi nunca comía fuera. Y las pocas veces que lo hacía, y definitivamente no elegiría un changarrito como este, que ni siquiera tiene letrero. No parece un lugar muy decente que digamos. Pero, por suerte, aunque el local estaba algo viejo y descuidado, estaba muy limpio. Solo que la silla rechinaba en cuanto te sentabas. Y la mesa de madera tenía algunas astillas. En el local solo había 2 mesas. Dusitén eligió la que estaba junto a la ventana. Muyulu se sentó frente a él. La dueña de este lugar era una señora de unos 50 y tantos años. Nos preguntó muy amablemente, ¿qué van a querer? 2 tazones de albóndigas. El mío que sea grande y sin cilantro. El de él, con uno chico está bien. Y ponle un poco de vinagre. También tráenos 2 huevos cocidos en té. A mí dame una Coca-Cola helada y a él sírvele un vaso de agua caliente, con eso. En el lugar no había menú, pero Dusitén no lo necesitaba. Ordenó todo con mucha familiaridad. Ni siquiera le preguntó a Muyulu qué opinaba, pero Muyulu se dio cuenta con sorpresa de que Dusitén recordaba claramente sus pequeños hábitos a la hora de comer. Dusitén ni siquiera se dio cuenta del desliz que acababa de cometer. Simplemente lo pidió por puro instinto, pero que cometiera un desliz o no, desde el momento en que Muyulu renació y pudo empezar a escuchar sus pensamientos, ya no tenía ninguna importancia, solo que él mismo no se había dado cuenta de eso. Como eran los únicos clientes en el lugar, la comida llegó muy rápido. Dusitén miró su tazón de albóndigas. El caldo era de un color oscuro, como de soya, con albóndigas de formas irregulares, una por una, llenando la mitad del tazón, y con alga y camarón seco como adorno. La verdad es que se veía bastante apetitoso. Tomó y mordió unas cuantas albóndigas, probó un bocado, y al instante se sintió satisfecho. Sigue sabiendo igual que como lo recordaba. Este lugar, cuando estábamos en la prepa, la verdad es que él no venía mucho. Fue después de empezar a salir con Muyulu, que lo encontró por casualidad al volver a la ciudad de Willy. En los años siguientes, básicamente, cada vez que volvía a la ciudad de Willy, venía a comer aquí. Ahora estamos en el 2008. Las albóndigas de este lugar, la porción normal, solo cuestan 5 yuanes. Y la grande, apenas 8. Los huevos marinados en té también cuestan 75 centavos cada uno. Para cuando llegue el 2021, el precio de un tazón de albóndigas habrá subido a 15. Y los huevos marinados en té subirán a 2 yuanes cada uno. Los precios suben mucho más rápido que el sueldo de la gente común. Muyulu miraba su tazón de albóndigas, que hasta estaba despostillado. Sostuvo la cuchara, dudando un buen rato, pero al ver a Dusitén comiendo sin darle importancia, dejó de lado sus prejuicios. Probó un bocado, y con ese bocado, sus ojos se iluminaron al instante. El sabor era mucho mejor de lo que se había imaginado. Mientras comían, ninguno de los dos habló. Comían en silencio. Dusitén estaba perdido en sus pensamientos. Y Muyulu estaba acostumbrado a no hablar mientras comía. Además, estaba ocupado escuchando los pensamientos de Dusitén. Descubrió que escuchar los pensamientos de Dusitén era bastante interesante, especialmente porque Dusitén siempre pensaba en cosas del futuro. Eso le parecía muy fascinante. Después de comer unas cuantas albóndigas, Dusitén dejó la cuchara y empezó a pelar el huevo marinado. Una vez pelado, separó la clara, sacó la yema y se la comió. Luego, puso la clara en un platito, y suavemente lo empujó frente a Muyulu. Muyulu abrió los ojos de par en par.
Lentamente, bajó la cabeza y miró la clara del huevo marinado, ya pelada, en el platito. Dusitén por fin volvió en sí, rompió el pequeño hábito que había formado. No importaba cómo lo vieras, era un mal momento para eso. Rápidamente buscó una excusa. Oye, la verdad es que a mí no. Me gusta comer la clara, pero no comerla sería un gran desperdicio. Es malo desperdiciar la comida. ¿Acaso tengo que responder al llamado de la nación para acabarme el plato? ¿Siquiera existía esa campaña en el 2008? Bah, ¿qué más da? Dijo una pequeña mentira. Aparte de la yema de huevo de pato en salazón, tampoco le gustaba la yema de ningún otro tipo de huevo. Muyulu lo observó, viendo cómo intentaba explicarse a toda prisa. Le pareció un poco divertido. Tomó los palillos desechables de la mesa y tomó un trozo de la clara que había apartado para darle un bocado. Cuando levantó la vista y se encontró con la mirada atónita de Dusitén, se cubrió la boca con la mano. Esperó a tragar y entonces dijo, ¿no que es malo desperdiciar? Parece que no sospechó nada. Dusitén suspiró aliviado. Sonrió y siguió comiendo con la cabeza gacha. Cuando los dos terminaron de comer, Muyulu miró a Dusitén con algo de nerviosismo. Ya terminamos de comer. ¿No se supone que este güey ya debería declarárseme? Pero se quedó mirando a Dusitén, nervioso y ansioso, por un buen rato. Pero Dusitén no reaccionaba en lo más mínimo. Tenía la cabeza llena de un montón de cosas sin sentido. Hoy es sábado. En la noche dan el programa que me gusta ver. Antes, cuando no había computadoras ni celulares. Esa sensación de ver la tele con toda la familia reunida. De verdad que la extraño. Después de eso, pasaron años sin que viera la televisión. ¿Puedes pensar en algo importante por una vez? Muyulu lo miraba fijamente con las mejillas infladas. Fue entonces cuando Dusitén notó que lo estaba mirando fijamente. Confundido, preguntó, ¿por qué me ves así? Ve a pagar. ¿No ves que la dueña nos ha estado viendo desde hace rato? Seguro piensa que nos vamos a ir sin pagar. Muyulu miró con nerviosismo en dirección a la dueña, y se dio cuenta de que la dueña de verdad los estaba mirando. Parece que Dusitén de verdad le atinó. Muyulu se sintió muy avergonzado. Sonrojado, sacó la cartera y fue a pagar. Cuando regresó después de pagar, vio que Dusitén estaba recargado en la ventana, mirando hacia afuera. Cuando notó que había vuelto, dijo en voz baja, «¿Está nevando?» ¿Está nevando? Muyulu miró por la ventana con curiosidad. Y para su sorpresa, vio que de verdad estaban cayendo copos de nieve afuera. En el 2008, China sufrió un desastre por una tormenta de nieve. Incluso Lisi, que está en el sur, tuvo varias nevadas intensas, algo muy poco común. La nieve no es ninguna novedad en el norte. Cae en noviembre y no se derrite hasta marzo. Hay que caminar con cuidado para no darse un sentón. Después de verla por tanto tiempo, hasta te fastidia. Pero en el sur, especialmente en un lugar como Lisi, donde pasan años sin que nieve ni una sola vez, una nevada los pone tan felices como si fuera año nuevo. Y a Muyulu le pasaba lo mismo. Al ver la nieve, se sintió feliz al instante. Todos los problemas que tuvo hoy parecían haberse desvanecido por completo. Mientras observaba los copos de nieve caer por la ventana, notó que Dusitén de repente se acercó al cristal de la ventana y le echó vaho suavemente. Ese aliento cálido formó al instante una capa de escarcha en el cristal. Muyulu, ¿qué va a hacer? Justo cuando Muyulu no entendía qué pasaba, vio a Dusitén extender el dedo y empezar a dibujar sobre la escarcha del cristal, usando la capa de escarcha como lienzo y su dedo como pincel. Con unos cuantos trazos rápidos, terminó un retrato increíblemente realista. Cuando Muyulu vio claramente a quien había dibujado Dusitén, se tapó la boca, sorprendido. Mientras su respiración se aceleraba, su mente se quedó en blanco. La sonrisa en el cristal era, sin duda, la suya. Capítulo 15. ¿Y ahora qué con esta relación? Afuera, los copos de nieve seguían cayendo. Las copas de los árboles, no muy lejos, ya estaban cubiertas de blanco. Dentro, el fuego del hogar parpadeaba, iluminando los rostros de quienes estaban en la habitación. No se sabía si era el reflejo del fuego lo que los enrojecía, o la emoción inesperada que aceleraba sus corazones. Muyulu miraba fijamente el dibujo en la ventana, sin parpadear, con las manos sobre la boca. En su mirada brillante, se ocultaba un torbellino de emociones inocentes. ¡Qué tramposo! En serio, qué tramposo. Eso es jugar sucio. ¿Te gusta? Le preguntó Dusitén, mirándolo con una sonrisa. Pero él no se atrevía en ese momento a cruzar la mirada con Dusitén. Avergonzado, bajó la cabeza. Después de dudarlo un momento,
Asintió y respondió en voz baja con un Dusiten quedó muy satisfecho con su reacción. Sintió que ya había preparado el terreno lo suficiente. Era hora de hablar en serio. Se aclaró la garganta, enderezó la espalda, y su expresión se tornó seria. Le hizo un gesto con la mano a Muyulu. Tengo algo muy importante que hablar contigo. Siéntate, por favor. En cuanto dijo esas palabras, Muyulu sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. Ya viene, ya viene, ya viene. Su timidez y su pudor juvenil le provocaron un impulso de querer huir, pero al final, se sentó, fingiendo no haberse dado cuenta de nada. Puso una expresión de indiferencia, pero la mano con la que sostenía el vaso temblaba sin control. El agua que salpicaba del vaso era prueba suficiente de su agitación interior. Rápidamente, dejó el vaso. Luego se abanicó la cara con la mano, sonriendo con nerviosismo. Hace un poco de calor aquí. Dusiten estaba confundido. ¿Calor? Si afuera está nevando, y en este cuarto no hay aire acondicionado ni calefacción. Si no fuera porque la dueña encendió la estufa, este frío calaría hasta los huesos. Pero no le dio mucha importancia a esos detalles. La prioridad era hablar con Muyulu sobre lo suyo. Oye, Muyulu, ¿qué te parece lo que te dije? Pues está muy bien. Chance y no me crees. Pero tengo mucha confianza en mis habilidades para la pintura. Dusiten empezó a hablar sin parar, explicando todas sus virtudes. Muyulu parpadeó mientras lo miraba, pensando que era un poco intenso. ¿No puedes ir al grano de una vez? ¿A qué viene todo esto de la pintura? Aunque la verdad sí que dibuja muy bien. Pero, ¿es eso lo importante ahora? Lo importante debería ser lo nuestro, ¿no? Este tipo, ¿será que es la primera vez que se le declara a una chica? ¿Por eso está tan nervioso? Al principio, Muyulu pensaba tenerle paciencia y escuchar todo lo que Dusiten tenía que decir.